1900, la bicicleta es la reina. 2 millones de ciclistas y ya cientos de profesionales. El principio de las grandes clásicas en carretera, los velódromos que prosperan. Un ex campeón ciclista de 35 años, Henri Desgrange, funda junto con Victor Godet un periódico deportivo llamado L'Auto-Vélo. Se trata de un hombre exigente, incluso autoritario, pero también lírico. En este periódico, que se ha convertido en Loto, se gesta una epopeya que ya no cesará. Desgrange se propone al menos 2 cosas. En primer lugar, que más allá de las marcas de los ciclos que pululan y rivalizan, el ciclismo sea un tema de individuos, y luego que los franceses sepan que lo mejor que tienen es Francia. El sueño de Desgrange, lanzar un circuito que tenga las dimensiones del país. ¿Un circuito? Más bien un combate contra el tiempo, el espacio y la fatiga. Hola. Después de los Juegos Olímpicos y la Copa Mundial de Fútbol, el Tour de Francia es el evento deportivo más popular del mundo y se transmite en más de 170 países por todo el mundo. Pero ¿quién fue el que inventó esta carrera ciclista tan prestigiosa? ¿Cuándo lo hizo? ¿Y por qué? Por extraño que parezca, la historia detrás de una de las competiciones deportivas más populares del planeta está ligada a una página muy oscura de la historia francesa. El caso Dreyfus. En 1894, el capitán Alfred Dreyfus, un soldado en el ejército francés, quien era de origen judío, fue acusado de traición y clasificado como un enemigo del Estado. El escándalo resultó ser un tema muy divisivo entre los que creían que Dreyfus era inocente y los que creían que en efecto era culpable. Pero todo esto, ¿qué tiene que ver con una carrera de bicicletas?, usted se estará preguntando. Pues resulta que en esa época solo había un periódico de deportes, Le Vélo, o La Bicicleta, cuyo director, Pierre Giffard, era un ardiente defensor de Dreyfus y en varias ocasiones publicó unos artículos defendiendo al capitán. Esto no le gustó a los magnates de la industria de la bicicleta y el automóvil, quien por la mayor parte estaban en contra de Dreyfus, y los impulsó a iniciar su propio periódico, el Auto-Vélo, dirigido por Henri Desgrange, un ciclista ya en ese entonces jubilado y periodista deportivo. En 1903, el director de Vélo demandó al Auto-Vélo por plagio y ganó, lo que obligó al director de Auto-Vélo a cambiar el nombre de su periódico a El Auto, lo que provocó una baja en sus ventas. Géo Lefebvre, un periodista que trabajaba en El Auto, tuvo la idea de organizar una carrera de bicicletas como campaña de marketing para el periódico. Así nació el Tour de Francia, la carrera ciclista más grande del mundo. La campaña funcionó tan bien que en un año las ventas del Auto habían aumentado considerablemente, mientras que las ventas de Le Vélo habían disminuido hasta el punto de la quiebra. Como usted puede ver, el Tour de Francia demostró ser un enorme éxito desde el principio y Henri Desgrange seguiría siendo su principal organizador hasta 1939. Pero eso es otra historia. Nos remontamos entonces al año 1903, cuando el periodista Géo Lefebvre convenció a su director en el diario parisino L'Auto, Henri Desgrange, de estimular las ventas gracias a una idea ambiciosa, la de crear una competición de ciclismo por etapas que le diera la vuelta a Francia para así narrar las hazañas de los deportistas bajo el lema «La carrera más grande jamás organizada». El Tour surgió como estrategia para que el diario deportivo El Auto, el actual L'Équipe, tuviera más lectores en vista de su fuerte rivalidad con el diario Le Vélo. En enero de 1903, Henri Desgrange, director del periódico Auto, un periódico especializado en el ciclismo, anunció la creación de la carrera de ciclismo más grande jamás organizada, que sería del 1 de junio al 5 de julio. Desafortunadamente, las condiciones fueron demasiado difíciles y los premios eran tan bajos que al principio nada más 15 corredores se inscribieron, esto siendo demasiado poco para la carrera más grande jamás organizada. Henri Desgrange decidió retrasar la carrera y sobre todo aumentar los premios de los ganadores. Finalmente, 60 corredores estuvieron en la línea de comienzo el 1 de julio en Montgeron, en los suburbios de París, enfrente del famoso Réveil Matin. El comienzo se hizo en los suburbios, ya que el jefe de la prefectura de París, Louis Lepine, había prohibido las carreras en la capital. Era entonces el 1 de julio de 1903. Marcaban las 3:16 de la tarde a las afueras de París y 60 hombres le dieron rienda suelta a sus pedales.
No había cascos, las bicicletas eran de acero, las calles adoquinadas y algunos ciclistas cargaban sobre sus torsos llantas de repuesto en caso de pinchadas. La primera etapa fue de 467 kilómetros, una distancia que supera el doble del promedio en las actuales y que por tanto provocó el abandono de 23 competidores. Pero entre los 37 que aguantaron, el pequeño Maurice Garin, enmascarado por el barro y tras más de 17 horas sentado en su bicicleta, ganó en la noche la primera etapa del Tour por tan solo 1 minuto de diferencia frente al segundo competidor. 19 días, 2.500 kilómetros, 6 etapas. Había un pequeño café, o Rebel Matin, y había 150 a 200 personas, no más. Fue como la salida de una carrera de una ciudad pequeña, de una feria, nada más. Aún puedo ver a Garin, con su torso, su enorme torso, y las cuerdas que cercaban todo eso. También estaba Fischer y Poitiers. Tenían que ir de un tirón hasta Lyon. Así fue como el 1 de julio de 1903, 60 profesionales salieron de Villeneuve-Saint-Georges. Desgrange, en la edición de ese mismo día, entra ya en la metáfora. Bautiza a los 60 corredores como rudos transmisores de energía. Pedalean a piñón fijo en unas máquinas de 15 kilos. Tienen ante sí 460 kilómetros. 18 horas más tarde, Maurice Garin llega a Lyon ante todo el mundo. Garin será conocido como el Bulldog Blanco, ya que con frecuencia a partir de ahora a los héroes se les pondrá apodos. Junto al Milosho llegó 10 horas después que Garin. Milosho nunca tendría un apodo, pero a partir de aquí, para siempre, el último en llegar será el farolillo rojo. Aunque la carrera sea mucho más corta hoy en día y no contenga ninguna etapa de montaña, las condiciones del primer Tour fueron mucho más difíciles. Los participantes tenían que recorrer un tour de 2.428 kilómetros en solo 6 etapas, uniendo las ciudades más importantes de Francia: París, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux y Nantes. El francés Maurice Garin terminó la distancia de París a Lyon, o sea 467 kilómetros, en solo 17 horas, 45 minutos y 44 segundos. Las etapas eran tan largas y difíciles que los corredores tenían 3 días de descanso entre las etapas. 4 días después continuó el Tour en el siguiente recorrido: Montgeron, Lyon, Marsella, Toulouse, Bordeaux, Nantes, para luego terminar con una entrada triunfal en París. Aquel Tour duró 19 días, de los que 12 eran jornadas de descanso. Algunas etapas se realizaban de noche. Por la noche todo era posible: encontrar un atajo, agarrarse a la parte trasera de un coche o incluso tomar un tren y alcanzar la ciudad siguiente de incógnito. Desgrange se enfada. Es un hombre disciplinado, detesta las trampas. En su opinión, las cosas deben ser grandiosas. Hay que seguirlos de cerca. 21 corredores, solo un tercio de los participantes, llegan al Parque de los Príncipes, propiedad de Lotto. El vencedor, Garin, llega 65 horas antes que el farolillo rojo, el ya célebre Milosho. En cuanto a la marca de bicicletas, la francesa triunfa junto con los 5 primeros clasificados. Todos llevaban esta marca. Sobre los 60 ciclistas que empezaron la carrera, nada más 21 cruzaron la línea final en París. El 18 de julio, Maurice Garin, quien ya había ganado 2 etapas, ganó la sexta y última etapa que ligaba Nantes a París, con más de 3 horas de adelanto sobre el segundo lugar, Lucien Potier, lo cual sigue siendo hoy en día el récord por más grande diferencia entre el primer y segundo lugar. El último lugar, Arsène Milosho, tendrá más de 65 horas de diferencia con el primer lugar. Aunque la carrera haya sido organizada por el periódico Auto, el periodista enviado al evento, Géo Lefebvre, quien fue el que tuvo la idea del Tour en primer lugar, se contentó de cubrir el comienzo y el final del Tour, viajando por tren entre las diferentes ciudades del Tour. Ni siquiera estaría presente a la llegada de Maurice Garin, el ganador de la primera etapa en Lyon. Esto no impidió al Auto de que aumentara sus impresiones a más de 40.000 ejemplares. El Tour de Francia fue un gran éxito con el público y se estima que más de 100.000 personas asistieron a las llegadas de las etapas en provincia, de alrededor de 20.000 a la llegada en París.
Maurice Garin, italiano de nacimiento y nacionalizado francés, con 1,62 m de estatura y 60 kilos, conquistó a sus 32 años el primer Tour de Francia. Garin pasó a la historia y se convirtió en un héroe nacional en gran parte por el tiraje del auto, que se incrementó de 25.000 a 65.000 ejemplares. Maurice Garin empleó para ganar el recorrido un tiempo total de 94 horas, 33 minutos y 14 segundos para los 2.428 kilómetros a un promedio de 25,6 kilómetros por hora, dejando a su más cercano rival, Lucien Potier, a 2 horas 59 minutos y 29 segundos. Garin recibió una recompensa de 6.075 francos de la época tras ganar el primer Tour de Francia en 1903. En 1904, el Tour de Francia retornó con el mismo ímpetu y Maurice Garin como campeón defensor. Sin embargo, dado que las etapas eran tan largas, tomaban parte del día y de la noche, lo cual dio lugar a escándalos de fraude, entre ellos el de Maurice Garin. De él se dijo que en algunos tramos nocturnos fue transportado en auto. Finalmente, Garin volvió a ganar el Tour, pero meses más tarde, hechas las investigaciones, el título le fue despojado. El Tour de Francia fue renovado el año siguiente y el ganador fue nuevamente Maurice Garin. Aún así, pocos meses después, Garin y los 3 finalistas en el ranking general fueron descalificados por trampa, y así nació la leyenda del Tour. Mon seul trésor, mon vrai bijou. Tu fais joujou tout autour de moi. Joujou, joujou. Tu es la bague à mon doigt, mon collier d'or, mon collier chou. Tu es joujou, Balanganda. Dans ton pays ou à Paris, même à distance, quelle importance. Tu es toujours ma perle rare, dont jamais rien ne me sépare. Después de las descalificaciones que hubo en la edición de 1904, en esta edición se modificaron las reglas, la más importante de las cuales era que la clasificación general no se haría por tiempo, sino por puntos. Durante esta carrera se subieron los primeros grandes puertos de montaña. René Potier fue el primero en coronar el primer gran puerto, el Col de Bayonne de Salce. También se acortaron las etapas para no tener que correr durante la noche. Asimismo, se incrementó el número de estas hasta 11. Che cosa l'amor nada nos separa. Todo nos une, che cosa o amor nada nos separa. Joujou, joujou. Oui, meu amor. Tu es mon balanganda, mon seul trésor, mon vrai bijou. Tu fais joujou tout autour de moi, joujou. Oui, joujou. Tu es la balanganda, collier d'or, mon collier chou. Tu es joujou, balanganda. Este año se decidió incrementar aún más el número de etapas hasta 13. Además, se volvieron a repetir etapas de montaña, por lo que en 1906, aparte de los Vosgos, se incluyeron ascensiones al macizo de la Chartreuse.
Se repitió también el sistema de calificación por puntos para intentar reducir el máximo las trampas hechas por los ciclistas. Además, por primera vez el Tour circuló durante 75 kilómetros por carreteras de fuera de Francia, ya que en la segunda etapa se visitó Alsacia-Lorena, que en aquellos años pertenecía al Imperio Alemán. También fue el año en que se introdujo la bandera roja que indica a los ciclistas la entrada en el último kilómetro, y en la llegada se pintaba en el suelo una línea blanca para señalar el lugar exacto del final de etapa y evitar dudas. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs qui ont pillé tant de jardins, avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance. Este año se incrementó una etapa más y por primera vez se incluyeron ascensiones a puertos de montaña de los Alpes occidentales. Igualmente, por primera vez se pasó por Suiza, al mismo tiempo que también por primera vez una etapa finalizaba fuera de Francia, en Metz. Et nous ferons de chaque jour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour. Que nous vivrons à en mourir. Nous voulions changer le cours de l'histoire. Nous voulions toute la mer à boire. Nous voulions des châteaux en Espagne. Nous voulions rapprocher les montagnes. Nous voulions que nos femmes enfantent une humanité différente. Nous voulions des horreurs nouvelles. Nous voulions renaître avec elles. L'imagination était au pouvoir, circuler. Il n'y a plus rien à voir. Nous voulions tout, et tout de suite, nous voulions vivre. En esta edición se emplearon neumáticos desmontables por primera vez, lo que facilitaba las reparaciones de los pinchazos a los ciclistas y que se tardara menos tiempo. También los ciclistas tenían que usar los cuadros que les proporcionaba la organización. El ganador, Petit Breton, fue el primer ciclista en conseguir 2 triunfos en el Tour de Francia. En overdose, l'imagination était au pouvoir, circuler. Il n'y a plus rien à voir. Sans regret et sans mélancolie, je te chante la chanson que voici. Elle était rangée au fond de ma guitare. Elle m'est revenue en mémoire. L'imagination était au pouvoir, circuler. Il n'y a plus rien à voir.
circuler. Il n'y a plus rien à voir. L'imagination. Este año se estableció un nuevo récord de participantes en la carrera, al ser 150 los ciclistas que iniciaron la misma, de los cuales 19 eran italianos, 5 belgas, 4 suizos, un alemán y un luxemburgués. Por primera vez los ciclistas podían participar en la carrera integrados en equipos, aunque técnicamente eran considerados ciclistas individuales. Y también por primera vez la edición fue ganada por un ciclista no francés, el luxemburgués Francois Faber. Je ne suis jamais seul avec la solitude. Quand elle est au creux de mon lit, elle prend toute la place et nous passons de longues nuits, tous les deux face à face. Je ne sais vraiment pas jusqu'où ira cette complice. Faudra-t-il que j'y prenne goût ou que je réagisse? Non. Las carreteras de Francia, el lugar por el que discurre el Tour desde su creación en 1903, carreteras y etapas llanas entonces. Pero la carrera necesitaba ser más espectacular y selectiva. Entonces, Henri Desgrange pensó en la alta montaña. Esto ocurría en el Tour de 1910. Los corredores se enfrentaron a los grandes picos pirenaicos como el Tourmalet, pero a veces a pie. En 1910, Desgrange complicó más las cosas, las puso más duras, más salvajes. Los corredores subieron aún más alto. El Tour nunca había sido un paseo, pero Desgrange lo transformó en unos trabajos forzados. Los favoritos se transformaron en esclavos de las carreteras. Rotos, extenuados, obligados a realizar controles sorpresa. Ni siquiera tenían tiempo para refrescarse en los guardabarreras, y si su bicicleta se estropeaba, la tenían que reparar ellos mismos. Así lo exigía el reglamento. Porque ahora el Tour se extiende y cada año incluye una nueva franja de Francia. Otros favoritos son Faber, el gigante luxemburgués; Lapisse, conocido como el rizado; Garrigou, el escalador. Los puertos del Alto Pirineo en la etapa Luchon-Bayonne. Atravesamos las montañas, pero no había carreteras. No había ni siquiera caminos, solo senderos. No estoy exagerando, era muy difícil escalar, y si te caías era tremendamente peligroso. Las ediciones del Tour de Francia de 1907, 1908 y 1909 habían sido casi idénticas. Sin embargo, en 1910 se incluyeron por vez primera los Pirineos por iniciativa de Adolf Steiner, que había diseñado el recorrido del Tour de Francia desde el inicio. Otra novedad de 1910 fue la inclusión del coche escoba, encargado de recoger a los ciclistas que iban abandonando durante la carrera. En la novena y décima etapa se tuvieron que superar, entre otros, los puertos de montaña de Col de Port, el Col de Portet d'Aspen, Col del Pays de Sur, Col d'Aspen-Tourmalet y Col d'Aubisque. En esta décima edición, el Tourmalet representaba el punto más elevado de la carrera, siendo Octavio Lapisse el primero en pasar por la cima, seguido de Gustave Garrigou. Este fue el único ciclista que alcanzó la cima sin bajarse de la bicicleta. Este año participó por vez primera un español, llamado Vicente Blanco el Cojo. Qui reçoit les honneurs et subit les outrages
mon corps, mon âme sœur, et mon frère aussi à moi. Mon corps, ce vagabond qui m'emmène en balade, insatiable de tout et qui n'a peur de rien. D'accord pour la luxure et prêt pour la croisade, capitaine au long cours ou simple galérien. Mon corps, ce compagnon de jeux et de souffrances. Toca arrancar de noche para acometer etapas apocalípticas de hasta 18 horas y 470 kilómetros. Con sus ruedas de repuesto al hombro, solo cuentan con sus manos para las reparaciones y sus músculos y sus ojos para avanzar hasta lo más alto del Galibier, que será cruzado a golpe de pedal por primera vez en 1911. Desde su origen, el Tour de Francia se cubre a base de sacrificios y sufrimiento, y todo a cambio de una recompensa irrisoria. Continuó después con la primera incursión a los Alpes, con la terrible subida al Col del Galibier hasta su cima. La leyenda de los grandes picos estaba en marcha. A un ritme extraordinaire. Nous sommes devant l'entrée du tunnel du Galibier. Pendant que je t'aimais, pendant que je t'avais, l'amour s'en est allé. Il est trop tard, tu étais si jolie, je suis seul dans mon lit. En París, tras recorrer un infierno de 5.000 kilómetros, los supervivientes del pelotón, siempre hundidos en el barro, son espoleados sin piedad hasta una línea de meta que las cámaras ni se dignan filmar. Passe le temps, très longtemps, pendant que je chantais ma chère liberté. D'autres l'ont enchaîné. Il est trop tard. Certains se sont battus. Moi je n'ai jamais su. Très longtemps. Pourtant je vis toujours la yala. Pourtant je fais l'amour, la yala, yala. Il m'arrive même de chanter, la yala, yala, yala. Oh, de jaser pour l'enfant que j'étais, pour l'enfant que j'ai fait. Exactement. La yala, yala. Trop tard, mon enfance est si loin, on est déjà demain. Pendant que je dormais, pendant que je t'aimais, pendant que je rêvais. Haïti chérie, vie bel pays, passé ou non point. Faut que moi t'ai quitté, pour moi t'es capable de comprendre valeur. Faut que moi t'ai laissé, pour
pour te capable apprécier, pour me sentir vraiment tout ça où t'es pour moi. Quel bon soleil, bon rivière et bon breuvage, on va pied bois, toujours gagner bon ombrage. Un bon petit vent, pour bas nous bon petit fraîcheur. Haïti, Thomas, c'est un pays qui bien cher. L'on en pays blanc et toute figure une seule couleur. Esta fue la primera victoria belga en un Tour y la primera vez que Francia no dominaba la clasificación de los top 10, ya que Bélgica, con 7 ciclistas, pasaba a dominar las primeras posiciones. Un dominio que duraría hasta 1923. Por otro lado, cada vez son más los corredores que toman parte en el Tour agrupados en equipo, aunque todavía son mayoría los corredores que lo hacen en solitario. Saut-il en balle ou saut-il en cinéma? C'est pour garder, c'est pour être Dieu loulou. Allons bon pays, oh mon Dieu, c'est Haïti. Haïti chérie, plus bel pays. En 1913, la clasificación general se volvió a calcular por tiempo, como al principio, dejando atrás los años entre 1905 y 1912 que se había obtenido por puntos. A partir de esta edición, no ha vuelto a ser modificado. Por primera vez en la historia del Tour, el recorrido de la carrera se hace en el sentido contrario a las agujas del reloj, pasando primero por los Pirineos y posteriormente por los Alpes. Este año, el Tour saldría del estado francés por segunda vez, ya que la 11ª etapa terminaría en Ginebra, Suiza. Además, en esta edición toma parte el primer ciclista africano, el tunecino Ali Nefakti. Il y avait un jardin qu'on appelait. Il brillait au soleil comme un fruit défendu. Non, ce n'était pas le paradis ni l'enfer, ni rien de déjà vu ou déjà entendu. La la la. La la la, la la la. Il y avait un jardin, une maison, des arbres. En 1914, los franceses esperaban la llegada del verano. Ese año el Tour de Francia, un verdadero culebrón de 15 episodios, iba a pasar a la historia en todos los sentidos. Luciendo los colores favoritos estaba el vencedor en 1913, Philippe Thys de Bélgica, y su bigotudo rival francés, Henri Pélissier, además de anteriores ganadores como Octave Lapisse o François Fabet de Luxemburgo. El Tour estaba organizado por L'Auto, el diario deportivo de mayor difusión de Francia, y su titular establecía el tono «La gran batalla comienza», refiriéndose por supuesto al ciclismo. El 28 de junio, la primera etapa, París-El Havre, 388 kilómetros. Va a ser un Tour fantástico, dicen los espectadores al borde de las carreteras. Los ciclistas favoritos atravesaban Abbeville. Eran las 10:45 de la mañana.
En ese justo momento en Sarajevo se oyeron disparos. El archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio austríaco, y su esposa eran asesinados. Aunque a los ciclistas los sucesos de Sarajevo parecían importarles bien poco. Sin embargo, debido a los oxidados resortes de la diplomacia, los empujones por un puesto y la pendiente cuesta abajo de los intereses humanos, en un mes la guerra estaría a la vista. En cuanto al Tour de Francia, lo ganó el belga Thies. En 1914 tomaron la salida los primeros ciclistas australianos en la historia del Tour. Por segunda vez se produce ganador que repite victoria. El belga Philippe Thies. Sont 6 jours après leur arrivée au Parc des Princes, les coureurs passent du statut d'engagé de la Grande Boucle à celui de mobilisé pour la Grande Guerre. Ypres à Rambert, chacun dans son camp, ces deux noms se posent en piliers de la mythologie, de la guerre et du cyclisme. Entre Cherbourg et Brest, c'est le jour de gloire d'un beau gosse de 25 ans, grand espoir de Peugeot. Émile Angel, un solide rouleur sprinter qui se fait remarquer très tôt. 3e de Paris Tour dès 1910 à 21 ans. En 1914, il collectionne les places d'honneur, 2e du championnat de France, de Paris-Menin et de Paris Tour. À Brest, comme souvent, le sprint est houleux. Les larges épaules d'Émile lui déblaient le passage vers la victoire. Ce bouquet de Brest sera son dernier. À peine 2 mois plus tard, le caporal Émile Angel du 72e d'infanterie est tué sans plus de détails en Champagne à Morupt le 10 septembre. Sa biographie s'arrête là. L'étape suivante, à La Rochelle, c'est le champion Oscar Egg qui l'emporte à l'issue d'une échappée menée par Henri Pélissier. Nos coureurs, eux, sont déjà dans la bataille. Au départ de Bayonne, il n'y a plus que la moitié du peloton pour signer les registres. 84 rescapés pour attaquer les 4 grands cols pyrénéens sur 326 km. Mais les attaquer, avec quoi? Jusqu'en 1937, le changement de vitesse automatique sera hors la loi sur le Tour. Ce 8 juillet 1914, l'étape est dantesque. Le Français Henri Pélissier, parti trop fort devant, va s'écrouler dans un fossé du Tourmalet. Il est sauvé par Émile Georget qui l'oblige à s'alimenter et le remet sur sa machine. Octave Lapise, premier vainqueur des Pyrénées en 1910, s'effondre lui aussi. Les favoris tombent comme des mouches. Petit Breton perd 1h30, Faber 1h34. À l'arrivée au Parc des Princes, la domination Peugeot est complète. Thies, Pélissier à l'avoine sur le podium. Le Belge Philippe Thies réalise le doublé 1913 et 14 et conserve 1 minute 50 d'avance sur Pélissier après plus de 5000 km de course. L'angoisse. Ce 26 juillet ressemble à l'emballage final d'une étape de plaine. La crise de juillet. Après de longues tractations, expire aujourd'hui l'ultimatum que les... La primera etapa del Tour de 1914 fue el día del atentado de Sarajevo. Aquel mismo 28 de junio en el que fue asesinado el archiduque Francisco Fernando, comenzó el Tour. La coincidencia es escalofriante. En aquel momento supongo que nadie podía imaginar que comenzaría una guerra. Durante la primera Gran Guerra se suspendió el Tour de Francia y su director decidió alistarse. En aquel tiempo Henri Desgrange era director del periódico L'Auto y desde sus páginas animó a las tropas francesas en la batalla. Además de que 3 ciclistas ganadores murieron en ella. Lapise y Faber murieron en combate. Y lo de Petit Breton fue una desgracia. Se alistó como soldado, pero murió en un choque contra un carro. Un accidente de tráfico bastante absurdo. 3 ganadores del Tour de Francia fueron víctimas de la Primera Guerra Mundial y otros 50 ciclistas que participaron en la prueba no sobrevivieron. Tu es parti, sous terre ou dans le ciel, pour goûter au repos que l'on dit éternel. Rejoindre les copains qui t'avaient précédé et courir.